Carolina sentía la tensión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso a lo largo de los últimos meses. La finca San Judas, que había sido transmitida de generación en generación en su familia, estaba al borde del colapso. Su padre había fallecido hacía 6 meses y ella no sabía cómo prepararse para el peso de mantener la propiedad. Antes de su muerte, él siempre cuidaba de todo, lo que hacía que la vida de Carolina estuviera llena de tareas simples y directas. Pero ahora se veía sola, con una montaña de deudas, una presión inmensa del banco y la amenaza constante de perderlo todo. En la mañana de la subasta, despertó aún sin creer que había llegado hasta allí. La lluvia caía fina, golpeando los techos de la casa y creando un sonido monótono. La finca estaba silenciosa y todo alrededor parecía más sombrío. Se sentía como una sombra en su propia vida, perdida en un escenario que no había elegido, pero que ahora la consumía. La única cosa que aún le daba algo de esperanza era aquella subasta de caballos, la última oportunidad para revertir su situación. Su mirada se fijó en la foto de su padre, que todavía estaba en la pared del salón, como si el destino de ella estuviera entrelazado con esa imagen de un hombre fuerte y decidido. Joaquín, su capataz y amigo de toda la vida, estaba allí, como siempre, con su actitud calmada y confiable. Aunque estaba preocupado, nunca decía nada que pudiera quitarle el enfoque. Era como si, por alguna razón, él creyera que ella tenía alguna oportunidad, incluso cuando todo parecía perdido. Juntos se dirigieron a la subasta, en un jeep viejo, cuyos neumáticos casi no soportaban el peso del desespero de Carolina. Antes de seguir, suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas? No pierdas más historias que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir contenidos inspiradores como este. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de superación de Carolina y su caballo, Trueno. Verás cómo, con coraje, paciencia y mucha perseverancia, ambos enfrentaron desafíos gigantescos y demostraron que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible revertir la situación y alcanzar grandes victorias. Esta historia mostrará cómo el verdadero cambio comienza con la decisión de actuar. Comencemos. Cuando llegaron, el contraste era inmenso. Mientras la lluvia caía, la atmósfera dentro del salón de subastas estaba sofocada, llena de empresarios y ganaderos ricos, todos ostentando sus trajes impecables y sus posturas de superioridad. Carolina se sentía una intrusa, alguien que, aunque había nacido en ese mundo, nunca había pertenecido realmente a él. La observaban con desdén, como si estuviera fuera de lugar, como si su presencia fuera una amenaza al orden establecido entre los poderosos. La subasta estaba a punto de comenzar, y Carolina intentaba mantener la compostura. Cada mirada que recibía, cada susurro que escuchaba, era una daga en el corazón. Forzó una sonrisa y miró el catálogo de la subasta, tratando de concentrarse en los caballos que de alguna manera podrían salvar la finca. Pero, a medida que pasaba las páginas, cada animal parecía inalcanzable. Los precios eran exorbitantes, los animales maravillosos, pero sabía que nada de eso estaba a su alcance. Y fue entonces cuando lo vio. El lote 15. El caballo estaba listado como un semental de linaje respetable, pero la descripción no mencionaba nada más que problemas de comportamiento y una apariencia desaliñada. Su pelaje opaco, su crin enredada y las manchas en el flanco dejaban claro que el animal no estaba en buenas condiciones. Carolina frunció el ceño, pero algo en sus ojos llamó su atención. Algo en ese caballo le decía que había más de lo que su apariencia sucia y maltratada mostraba. Era como si estuviera pidiendo una oportunidad. Carolina dudó por un momento,
pero no podía dejar escapar esa oportunidad. La subasta estaba a punto de comenzar y se preparó para hacer una oferta, aunque fuera una apuesta sin ninguna certeza. No tenía mucho dinero, pero esa era la última carta que le quedaba. Cuando el subastador anunció el lote 15, Carolina levantó la mano y, con un impulso de coraje, hizo la primera oferta, $5,000. Augusto Mendonça, el vecino que siempre había tenido interés en la finca San Judas, la miró con una sonrisa cínica. Sabía que Carolina estaba desesperada y hacía todo lo posible por demostrarlo. ¿De verdad crees que ese caballo vale algo, Carolina?, se burló, llamando la atención de los demás presentes. Carolina sintió una ola de humillación, pero también una ira creciente. No podía permitirse perder esa oportunidad. La disputa entre ella y Mendonça fue intensa. Con cada oferta sentía la presión aumentar. El precio subía rápidamente y sabía que estaba ofreciendo más de lo que podía pagar, pero no podía detenerse. La última oferta fue de 11,000 arralola, lo máximo que tenía. Mendonça se rindió y el caballo fue suyo. Carolina sintió un alivio instantáneo, pero también un dolor profundo. No sabía cómo iba a cubrir el resto de la deuda, ni cómo le explicaría a Joaquín que había apostado todo en algo tan incierto. Pero había algo en ese caballo, algo que le hacía creer que él era la clave para su supervivencia. Lo bautizó como Trueno, en referencia a la fuerza que parecía tener dentro de sí. Cuando Trueno llegó a la finca, parecía perdido, confundido, pero en diferencia de lo que había imaginado, no se mostró agresivo ni retraído. Se adaptó rápidamente al nuevo entorno y con el tiempo empezó a mostrar signos de gran potencial. Joaquín, que siempre había sido escéptico respecto a cualquier cosa que se desviara de lo convencional, empezó a notar sus habilidades. Cada día, Trueno se volvía más fuerte y su comportamiento más dócil. Su pelaje empezó a brillar y la musculatura, antes oculta, comenzó a destacar. Carolina y Joaquín pasaron los días siguientes observando a Trueno, tratando de entender qué estaba sucediendo con ese caballo. En un momento de claridad, Joaquín se acercó, tocó el cuello del animal con la palma de la mano e hizo una observación simple, pero que quedó grabada en la mente de Carolina. Este caballo ya fue bien entrenado, pero está guardando todo lo que sabe, como si quisiera esconder su verdadera fuerza. Carolina no sabía cómo explicarlo, pero algo dentro de sí estuvo de acuerdo con esa observación. En los días siguientes, Carolina y Joaquín comenzaron a trabajar con Trueno, no solo para enseñarle nuevos trucos, sino para descubrir lo que él ya sabía. Cuando el caballo comenzó a responder de manera más fluida a los comandos de Carolina, ella sintió por primera vez una confianza renovada. Cada día, Trueno parecía más equilibrado, más centrado. Su habilidad para responder a los movimientos del cuerpo de Carolina era impresionante, casi como si ambos estuvieran en sintonía, como si hubiera una comunicación sin palabras. Carolina empezó a estudiar cada movimiento de Trueno con más dedicación, como si él fuera un reflejo de su propia vida, llena de capas escondidas que solo podrían ser reveladas con paciencia y comprensión. Poco a poco, fue dándose cuenta de que la fuerza del caballo no solo estaba en su musculatura. Había algo especial en su postura, en la manera en que parecía concentrarse cuando se preparaba para realizar los ejercicios. No era solo un caballo fuerte, sino un caballo con una historia y un entrenamiento de alto nivel que de alguna forma había quedado oculto bajo la capa de suciedad y descuido. La relación entre Carolina y Trueno se fue profundizando y pronto la joven ganadera empezó a creer que él no solo era una apuesta para la finca San Judas, sino una conexión con su padre. Cada vez que montaba, sentía como si el caballo tuviera alguna relación con el pasado, como si estuviera tratando de decirle algo que ella aún no entendía por completo. Los cuidados,
Diarios de Trueno se convirtieron en momentos de reflexión y conexión con la memoria de su padre. Y por extraño que fuera, Carolina sentía que él estaba allí, de alguna manera, velando por ella. Fue cuando encontró la marca en su flanco que la verdad finalmente comenzó a revelarse. La marca era sutil, pero inconfundible. Una cicatriz que coincidía exactamente con la que el caballo campeón de su padre, Tormenta de Medianoche, tenía. Carolina no creía lo que veía. Pasó las manos por la cicatriz de Trueno, sintiendo una especie de calor proveniente de la marca, y de repente todo tuvo sentido. El caballo no era solo un animal perdido, él era el hijo de una famosa línea, una línea que su familia siempre valoró y que su padre había cultivado con tanto cariño. Al investigar más sobre el pasado de Trueno, Carolina descubrió que él había sido comprado por un ganadero de fuera, un hombre que no supo cómo cuidarlo y lo descuidó hasta que el caballo fue prácticamente descartado. Trueno, cuyo nombre original era Tormenta Negra, había sido entrenado por un maestro de equitación de alta escuela, lo que explicaba su habilidad con movimientos precisos y su postura majestuosa. Pero al ser maltratado y descuidado, perdió la confianza en el mundo que lo rodeaba, lo que lo volvió recluso y arisco. Carolina se sintió llena de un nuevo tipo de determinación. Trueno no era solo un caballo cualquiera, él era un pedazo del legado de su padre y no podría dejar que lo destruyeran nuevamente. Empezó a dedicarle más tiempo al entrenamiento del caballo, buscando restaurar la confianza que él había perdido a lo largo de los años. Cada nueva mañana se encontraba más conectada con el animal y Trueno respondía con más dedicación, como si reconociera que su nueva dueña era, de alguna manera, la única persona que podría ayudarlo a recuperar su dignidad. Joaquín, que siempre había sido escéptico respecto al futuro de la finca, comenzó a entusiasmarse con los avances de Trueno. Había visto muchas cosas en su vida como capataz, pero nada que se comparara con la transformación del caballo. Cada paso dado por Trueno hacia su recuperación parecía una victoria no solo para el caballo, sino también para Carolina. Joaquín, a pesar de su actitud callada, también sentía la creciente presión sobre ellos, pero empezaba a ver, por primera vez, una verdadera esperanza en el horizonte. Fue cuando se anunció el campeonato de doma que la idea de Carolina empezó a tomar forma. El premio de 30.000, ¿verdad?, que podría saldar la deuda con el banco y salvar la finca, era la última oportunidad que le quedaba. No era solo una competencia cualquiera, sino una oportunidad de mostrar a todos, especialmente a Mendoza, lo que ella y Trueno eran capaces de hacer. La idea de inscribir al caballo en el campeonato parecía audaz e incluso insensata para muchos, pero Carolina sabía que Trueno era especial. No era un caballo común, y ella creía firmemente que podía ganar el premio, salvando la finca y el 1900 legado de su familia. El entrenamiento para el campeonato no fue fácil. Carolina sabía que necesitaba trabajar duro con Trueno, moldeándolo para la competencia. Cada movimiento debía ser perfecto y ella estaba dispuesta a dar lo mejor de sí misma, al igual que el caballo. Durante los días de entrenamiento, Carolina sentía la tensión y la ansiedad apoderarse de su cuerpo. Con cada error de Trueno, se sentía desanimada, pero pronto se recordaba que su jornada no sería fácil y que la superación vendría poco a poco. La conexión entre ella y el caballo se volvía cada vez más profunda. Era como si, de alguna manera, sus corazones latieran al mismo ritmo. Trueno comenzó a exhibir movimientos de alta precisión, como si todo el entrenamiento que había recibido en el pasado estuviera siendo liberado. Estaba listo para la competencia, pero Carolina no podía evitar preocuparse por todo lo que estaban arriesgando. El día del campeonato llegó. La tensión en el aire era palpable. Carolina sentía
cada latido de su corazón, como si el tiempo se arrastrara hasta el momento de la competencia. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo algo dentro de sí parecía tranquilo, como si, de alguna manera, ya supiera que ese día, ese momento, marcaría el giro de su vida. A su lado, Joaquín estaba más serio que nunca. Sabía lo que significaba el día y sus palabras de aliento eran pocas, pero precisas. Simplemente la miró y dijo: «Sé que darás lo mejor de ti, Carolina. No importa lo que pase, ya es una victoria». Carolina no supo qué responder. Sabía que hablaba del coraje que ella tenía, pero en realidad también estaba asustada por lo que estaba por venir. Trueno, a pesar de todo el entrenamiento, era impredecible, pero el caballo sentía lo mismo que ella. Era como si él también estuviera preparado para ese gran momento, aunque fuera imposible saber lo que sucedería. El evento estaba lleno de público. La arena estaba rodeada por una audiencia que claramente entendía lo que estaba en juego. Allí, ganaderos, empresarios e incluso figuras destacadas del mundo del agronegocio estaban presentes, esperando ver quién saldría victorioso de esa competencia. Mendonça, como siempre, estaba allí, con su mirada arrogante y una sonrisa despectiva, como si ya supiera que la finca San Judas estaba de hecho condenada. No lo sabía, pero esa sonrisa irritante fue, para Carolina, uno de los mayores impulsos para luchar con todas sus fuerzas. Se acercó a la arena, sintiendo el peso de la multitud sobre sus hombros, como si todos estuvieran observando cada uno de sus movimientos y los de Trueno. Joaquín permaneció a su lado, pero ella sabía que la decisión final era suya. Trueno parecía tranquilo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Carolina nunca antes había visto. Estaba listo, sabía que ese momento era importante, y ella sentía que su confianza en él era de alguna manera la fuerza que él necesitaba para brillar. Cuando comenzó la primera prueba, Carolina casi no podía respirar. Trueno entró en la arena con su postura imponente y al mismo tiempo tranquila. Los jueces observaban cada movimiento con atención, pero Carolina solo estaba concentrada en el caballo y en la conexión que sabía que aún tenía con él. Ya no pensaba en los obstáculos o en lo que estaba en juego. El único enfoque era su desempeño en ese momento. Trueno comenzó el primer movimiento, un trote sereno, y la audiencia quedó en silencio. Ejecutaba los movimientos con una gracia inesperada y Carolina sintió una ola de alivio. Pero pronto vino el siguiente desafío, una serie de transiciones rápidas y complicadas que exigían precisión y agilidad. Carolina sabía que ese era el momento decisivo. Respiró hondo y con una ligera presión en las riendas, guió a Trueno por la pista. El caballo respondió a la perfección, su musculatura brillando bajo las luces del escenario. Cada movimiento parecía haber sido moldeado por un maestro, y Carolina no pudo evitar sonreír de felicidad al ver cómo Trueno superaba todas las expectativas. A medida que avanzaban por la pista, el caballo mostraba toda su habilidad. El público comenzó a reaccionar, aplaudiendo los movimientos con entusiasmo. Con cada nueva figura ejecutada con precisión, Carolina sentía que el peso del mundo se le iba quitando de los hombros poco a poco. Era como si el tiempo se estuviera diluyendo y todo lo que importaba era ese momento. Ella, Trueno y la competencia. Cuando la última parte de la prueba llegó, el desafío final era un salto impresionante. Una prueba de habilidad, coraje y sintonía. Carolina no sabía qué esperar. Miró a Trueno y por primera vez en semanas sintió la certeza de que él estaba con ella. Él saltó con una ligereza y destreza increíbles, casi flotando sobre el obstáculo. El público estalló en aplausos. Carolina no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro, una mezcla de alivio y euforia. La competencia terminó y ahora solo quedaba esperar.
La ansiedad era insoportable. Cada segundo parecía durar una eternidad. Mendonça, al lado de la arena, observaba con una mirada de frustración. Claramente no esperaba que Carolina fuera capaz de superar todos los desafíos de esa manera. Sabía que perdería la finca si el campeonato lo ganaba Carolina, y eso le incomodaba profundamente. Finalmente, comenzó la ceremonia de premiación. El locutor anunció los resultados y la tensión aumentó aún más. Carolina no podía dejar de mirar a Trueno, que estaba a su lado, como si supiera que el gran momento se estaba acercando. El locutor hizo una pausa dramática antes de anunciar al ganador. Y el ganador del campeonato regional de Doma es Trueno, de Carolina da Silva. El público estalló en aplausos. Carolina no podía creer lo que estaba oyendo. El trofeo, el premio de 30.000 rodes, finalmente estaba en sus manos. La finca estaba salvada. Ella y Trueno habían superado lo imposible. Al subir al escenario para recibir el premio, Carolina miró a Trueno y susurró: «Lo conseguimos». Él la miró de vuelta, como si comprendiera todo lo que habían enfrentado. El caballo no era solo una salvación para la finca. Era el símbolo de todo lo que ella había superado. Con el premio en sus manos y la finca San Judas salva, Carolina finalmente sintió una ola de alivio invadir su cuerpo. Sin embargo, sabía que eso no era el final de su jornada. Lo que acababa de conquistar no se trataba solo de un trofeo o del dinero necesario para saldar sus deudas. Eso representaba la recuperación de algo más profundo, su propia identidad como ganadera y el legado que estaba a punto de perderse. A su lado, Joaquín se acercó con una sonrisa de orgullo. Sabía que Carolina había conquistado mucho más que una simple victoria en un campeonato. Ella había, de alguna forma, reencontrado la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante, para luchar por lo que amaba. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. La relación entre ellos, que siempre había sido de respeto y amistad, ahora parecía más profunda, como si, mediante la superación, ambos hubieran vivido una experiencia de renovación. La finca aún estaba en riesgo, pero el peso sobre los hombros de Carolina parecía más ligero, ahora que sabía que la victoria era posible. En los días siguientes, el reconocimiento de su victoria se extendió por la región. El trofeo y el premio en dinero atrajeron la atención de ganaderos y empresarios, algunos de los cuales comenzaron a buscar a Carolina para discutir posibles asociaciones. Mendonça, por su parte, no se atrevió a hacer ningún movimiento contra ella tras la victoria. Sabía que en ese momento cualquier intento de deslegitimar la victoria de Carolina sería un golpe fatal para su imagen. Ella había mostrado a todos que tenía más que coraje, tenía la sabiduría para reconocer las oportunidades y el corazón para creer en algo cuando nadie más lo hacía. Pero Carolina no se sentía cómoda viendo su victoria transformada en una especie de espectáculo. Para Sun, ella, todo eso era más una prueba de que el trabajo arduo, la paciencia y la perseverancia valen más que cualquier elogio momentáneo. La finca aún necesitaría mucho trabajo para recuperarse, y ella sabía que, ahora, con Trueno a su lado, tendría fuerzas para continuar reconstruyéndola. El caballo, por su parte, había dejado de ser solo una salvación financiera. Se había convertido en parte de su historia. Carolina aún lo veía con cierta incredulidad. Ese caballo que parecía perdido y sin valor, había demostrado ser en realidad un ser lleno de potencial. Trueno no era solo un animal de competencia, era una prueba de que las apariencias pueden engañar y de que, muchas veces, lo que necesitamos es a alguien que crea en nosotros cuando todo el mundo nos desacredita. En los meses siguientes, la finca San Judas comenzó a prosperar nuevamente. Carolina, con la ayuda de Joaquín, inició un proceso de recuperación de las áreas que habían sido descuidadas, y con los ingresos adicionales de los campeonatos de equitación,
Las finanzas comenzaron a estabilizarse. El trabajo era agotador, pero Carolina sentía que estaba en el camino correcto. Con cada paso que daba, sentía que el peso de las pérdidas anteriores disminuía. Carolina y Trueno continuaron compitiendo, pero ahora, con cada nuevo campeonato, sentía que estaba superando no solo sus propios límites, sino también las expectativas de aquellos que la veían solo como una joven ganadera al borde de la quiebra. Ella, que alguna vez fue tratada como una intrusa en el mundo de los grandes ganaderos, ahora era una competidora respetada, y todos comenzaban a darse cuenta de la fuerza que tenía para transformar la finca San Judas. Sin embargo, no solo en las competiciones Carolina sentía que su vida estaba transformándose. Empezó a ver la finca con una nueva mirada. Ya no veía solo los campos y los establos, sino todo lo que representaban. El legado de su padre, la historia de su familia y el futuro que ahora estaba construyendo. La finca San Judas dejó de ser un peso sobre sus hombros y se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación. Joaquín, por su parte, seguía a su lado. Sabía que aunque Carolina era fuerte, había algo en ella que solo él podía comprender completamente. Él la había visto pasar por momentos de desesperanza, pero también había sido testigo de su capacidad para levantarse. Para él, Carolina no era solo una ganadera, era alguien que, con coraje y determinación, había transformado su propia vida y la de la finca. Con el tiempo, la finca comenzó a generar ganancias no solo a través de la cría de caballos, sino también con la venta de productos agrícolas y la revalorización de las tierras. La finca San Judas ya no era solo una propiedad, se había convertido en un ejemplo de cómo la superación es posible, incluso cuando todo parece perdido. Carolina había demostrado a todos, especialmente a sí misma, que la verdadera fuerza no proviene solo de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos. Y así, año tras año, Carolina y Trueno siguieron ganando juntos. No solo en las competiciones de doma, sino en la vida. La historia de la finca San Judas pasó a ser un testimonio de resiliencia, coraje y fe. El legado de su padre, aunque afectado por la pérdida y las dificultades, fue de alguna manera restaurado. Y Carolina sabía que su padre estaría orgulloso de lo que ella había hecho. El futuro de la finca estaba finalmente en sus manos. El tiempo pasó y la finca San Judas floreció nuevamente. La reputación de Carolina como una ganadera dedicada y capaz se extendió por toda la región. Lo que antes parecía un lugar al borde de la quiebra, ahora era sinónimo de fuerza, renovación y trabajo arduo. La gente empezó a buscarla, no solo para negocios, sino para aprender de su historia de superación. La finca era, al fin y al cabo, un reflejo de lo que ella misma había llegado a ser. Alguien que no se dejó vencer por las circunstancias. Carolina, con el apoyo de Joaquín, cuidaba cada detalle de la propiedad, asegurándose de que todo siguiera el camino correcto. Sabía que, aunque la finca estaba prosperando nuevamente, no podía relajarse. Cada día traía nuevos desafíos, pero ella estaba lista para enfrentarlos, pues ahora tenía la confianza de que podría superarlos. La batalla contra la quiebra, la presión del banco y el intento de Mendonça ya habían quedado atrás, pero ella sabía que la verdadera victoria estaba en la capacidad de seguir adelante siempre. Sin embargo, Carolina aún sentía una falta. A pesar de todo lo que había conquistado, aún había algo que la tocaba profundamente: la memoria de su padre. Él ya no estaba físicamente presente, pero siempre estaba allí, en cada decisión, en cada movimiento que ella hacía. A veces, cuando miraba la finca, Carolina sentía su presencia, como si él estuviera guiando sus pasos. La finca San Judas, que antes representaba solo el peso de un legado, ahora representaba el honor de continuar lo que su padre había comenzado.
Carolina y Trueno continuaron compitiendo y con cada nuevo evento su asociación se fortalecía. El caballo, que ya había mostrado todo su potencial, ahora parecía aún más seguro de sí mismo. Trueno y Carolina formaban un equipo imbatible y el público lo reconocía. Cada victoria en las competiciones no solo era un triunfo en sí misma, sino un recordatorio de que lo imposible puede convertirse en posible cuando creemos en lo que somos capaces de hacer. La finca San Judas, además de seguir siendo lucrativa, pasó a ser un lugar de aprendizaje e inspiración. Carolina decidió abrir sus puertas a otros ganaderos, ofreciendo cursos sobre manejo, cría de caballos y la importancia de no rendirse ante las adversidades. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban dificultades similares a las que ella había enfrentado. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Carolina y Joaquín también evolucionaba. Él, siempre, a su lado, sabía que a pesar de todo lo que ella había logrado, aún cargaba con el dolor de la pérdida de su padre. Pero nunca la presionó. Solo estuvo allí, como un apoyo silencioso y fiel. Carolina comenzó a darse cuenta de que, a veces, las mayores victorias no provienen de grandes conquistas externas, sino de la paz interna que podemos cultivar, incluso en las circunstancias más difíciles. También se dio cuenta de que, mientras su vida como ganadera se estabilizaba, su historia de superación podía ser algo más. Un día, sentada en el establo junto a Trueno, Carolina tuvo una idea que lo cambiaría todo. Comenzaría a escribir un libro sobre su experiencia, sobre la finca, sobre la lucha por la supervivencia y sobre el caballo que la había ayudado a redescubrir su fuerza. La idea la emocionó y sabía que, al compartir su historia, podría inspirar a muchas otras personas a no rendirse en sus propios sueños. Escribir el libro fue un viaje aparte. Carolina, que antes se sentía algo insegura sobre compartir sus sentimientos más profundos, ahora sentía que tenía algo que decir. A lo largo de los meses siguientes, se dedicó al proyecto, con la ayuda de Joaquín y algunos otros amigos de la finca. El proceso de escribir y revivir los momentos más difíciles, así como las victorias, sacó a la luz sentimientos que ella había guardado por mucho tiempo. Pero al final, cuando el libro estuvo listo, Carolina sintió una enorme sensación de realización. Sabía que su historia no era solo suya. Era de todos los que enfrentan dificultades, pero que con perseverancia pueden alcanzar la superación. El lanzamiento del libro fue un éxito, y la gente se emocionó al leer sobre su jornada. La historia de Carolina y Trueno inspiró a muchos a creer que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. La finca San Judas se convirtió en un ícono no solo de éxito, sino de coraje. Y al mirar hacia el futuro, Carolina sabía que la lucha nunca estaría totalmente vencida, pero que tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante, porque, a diferencia de antes, ahora ella creía en sí misma. Mientras el sol se ponía sobre las colinas que rodeaban la finca, Carolina estaba en su lugar favorito, el establo al lado de Trueno. Miró al caballo y sonrió. Él estaba allí, a su lado, como siempre, y en ese momento supo que el futuro sería brillante. El pasado había sido desafiante, pero cada dificultad había moldeado lo que ella era ahora, y estaba lista para lo que viniera. El legado de su padre estaba más seguro que nunca, no porque la finca estuviera prosperando financieramente, sino porque Carolina había encontrado, en medio de la adversidad, la verdadera fuerza para seguir adelante. El futuro de la finca San Judas estaba en sus manos y sabía que, con Trueno a su lado, nada sería imposible. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Trueno enfrentó sus desafíos,
Tú también tienes la capacidad de vencer los tuyos. El cambio comienza con la decisión de actuar y la perseverancia es la clave para alcanzar lo imposible. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencerlo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.